Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. Exaltamos el precioso nombre de Jesús en esta oportunidad que Él nos concede al compartir un momento en la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Anhelo con mi corazón que cada uno de nosotros tengamos en este momento la bendición de tener a la presencia del Espíritu Santo a nuestro lado para guiarnos en la ministración de esta palabra. Quiero invitarles a que me acompañen, por favor, a la carta a los Corintios, número 2, la segunda carta a los Corintios, y vamos a revisar de este capítulo 8 los versículos 18 al 22, que dicen de la siguiente manera: y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Bendito Señor, glorifica tu nombre en esta hora a través de esta palabra. Permítenos, Señor, que podamos tener una oportunidad aquí y ahora de recibir un mensaje que edifique y aliente nuestros corazones para seguir sirviéndote de la manera que tú lo deseas. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un gozo servir al Señor. Pero el servicio a Dios no incluye solamente la administración de la palabra, no incluye solamente la consejería, no incluye solamente el estudio bíblico, no incluye solamente la evangelización. El servicio a Dios incluye todo aquello que hacemos por los demás, haciéndolo como para Él, e incluye también el bendecir a través de nuestras vidas y de nuestros talentos la obra de nuestro Dios y a sus hijos. En ese sentido, servimos a Dios cuando hacemos cualquier actividad que pueda ser útil para el beneficio de la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo no solamente era apóstol, maestro, predicador, evangelizador, era también un hombre que aportaba todos sus talentos para la obra del Señor. Y eso incluía cualquier actividad que fuera necesaria para bendecir a la obra del Señor. El contexto de este capítulo nos indica que había una profunda necesidad económica en la iglesia de Jerusalén y que las demás iglesias se unieron para apoyar a esta iglesia a través de una ofrenda. Estas ofrendas fueron reunidas para sostener a los hermanos, para apoyarlos en este momento de necesidad, pero como bien señala el apóstol Pablo, pudo llegar a haber sido una ofrenda muy abundante. El dinero, como todo lo demás que nosotros manejamos en nuestro ministerio, en nuestra vida cristiana, incluye la necesidad de una buena administración. Quiero hablarles del principio de la administración como un elemento fundamental para el desarrollo de la iglesia. Hemos visto ya la importancia de la comunión. Hemos hablado de la espiritualidad y sin duda también hemos señalado la importancia que tiene para nosotros el mantenernos fieles a Dios. Pero la administración es también un principio necesario para su aplicación eficaz en el desarrollo de la vida de la iglesia. Es por eso que hoy quiero
mostrarles a ustedes en esta porción de la Escritura algunos elementos que nos pueden ayudar para administrar efectivamente la obra de Dios y de esa manera poder ser instrumentos de bendición en todo lo que nosotros hacemos. Encuentro algunas características importantes necesarias para una administración eficaz. En primer lugar, en el pasaje encontramos un grupo de personas trabajando en este proyecto, colaborando en lo que nosotros podríamos llamar ya un equipo de administradores que vigilaron y que resguardaron, recolectaron y enviaron, o llevaron más bien dicho, esta ofrenda hasta el lugar de su necesidad. Podemos ver aquí algunos personajes que están trabajando. Por supuesto, está Pablo. Él está al frente del proyecto. Él está impulsando el trabajo, pero también encontramos a Tito. Tito está colaborando con Pablo en el proceso. Él va y viene a las diferentes iglesias para recolectar las ofrendas. Pero además encontramos dos personajes que se señalan adicionales en esta porción. Encontramos al del versículo 18, de quien se habla cosas maravillosas, pero no solamente de él, sino al parecer, según la redacción del versículo, de los siguientes versículos, encontramos a uno más adicional. El versículo 18 dice, y enviamos juntamente con él, es decir, juntamente con Tito, al hermano. Pero después añade en el siguiente versículo, también enviamos, en el versículo 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano. O sea, es Tito, es un hermano del versículo 18 y es otro hermano en el versículo 22. Además de que Pablo nunca dice envíe, sino dice enviamos. Es decir, hay todo un equipo de trabajo colaborando en este proceso, en este proyecto. Esto es lo primero que debemos aprender para tener una buena administración, una administración eficaz. No es posible hacer el trabajo nosotros solos. No es posible que nosotros queramos hacerlo todo absolutamente en el proceso. Necesitamos el apoyo de otros. Necesitamos la participación de otros. Y alguien tal vez se pregunte, ¿quiénes son esos otros que están ahí a los que Pablo se refiere cuando dice enviamos? Bueno, al parecer Pablo se refiere no solamente a él como persona y a dos o tres más que pudieran estar ahí con él, sino Pablo parece dar sentido a que es la iglesia la que a final de cuentas está haciendo el trabajo de enviar, porque así lo dice cuando habla del primer hermano que nos da aquí en estos versículos, cuando dice que fue designado por la iglesia para hacer este trabajo. Así que ahí podemos encontrar nosotros a Pablo, a Tito, a dos hermanos más, pero también a toda una iglesia colaborando y trabajando en el proceso para cumplir con este objetivo de administrar correctamente los recursos que se están recolectando. Cuán importante es que aprendamos a trabajar en equipo. Cuán importante es que no descuidemos nuestra responsabilidad de saber trabajar en equipo. Sé que hay algunos que prefieren trabajar solos. Sé que hay algunos que prefieren hacer el trabajo por sí mismos y se desgastan y entregan toda su pasión, pero también sus energías y su tiempo, su esfuerzo, y tarde o temprano acaban lastimados, desgastados y renunciando o acabando sus tiempos y sus fuerzas antes de lo normal, porque no aprendimos a trabajar en equipo. Es necesario que como iglesia aprendamos a trabajar en equipo, que no hagamos las cosas o intentemos hacer las cosas por nosotros mismos. Cuán necesario es eso. Pero además, no solamente hay que saber trabajar en equipo, sino que
hay que saber también encontrar al equipo ideal, a las personas que van a hacer el trabajo de la mejor manera, a las personas que cumplirán con la responsabilidad con eficacia. Y para eso necesitamos descubrir algunas características que deben tener estas personas que colaboren en el proceso de la administración. Encuentro una lista bastante interesante de características de este equipo en estos versículos que acabamos de leer. Encuentro disposición. Del primer hermano se nos señala eso, que tiene además una excelente disposición para hacer el trabajo. Es decir, no es una invitación a la que rehuye, no es una invitación forzosa para él. Él está dispuesto. Él anhela servir. Así que esta es una característica. Otra característica que encontramos aquí es el buen testimonio que todos ellos tienen delante de los hombres, delante de la iglesia. Ellos tienen un excelente testimonio que los avala para poder cumplir este trabajo de administración de los recursos. Ellos además tienen una característica que son honrados. Hay honradez en sus corazones para hacer las cosas de la mejor manera, porque así lo señala el apóstol Pablo. Dice que quieren hacer las cosas honradamente, de la mejor manera. Además, no solamente eso, las quieren hacer con excelencia. No solamente, dice el apóstol, delante de Dios, sino delante de los hombres. De la mejor manera que se pueda hacer las cosas, hay que hacerlas, dice el apóstol Pablo. Añade además que no solamente tiene disposición, sino debe tener diligencia. Las personas para trabajar en el proceso de administrar los bienes y el trabajo de la iglesia deben ser diligentes en esto. No deben ser ociosos, no deben ser pasivos. Deben tener disposición, pero al mismo tiempo deben tener diligencia. Y sobre todas las cosas, deben entender que este trabajo de la administración es un trabajo que realizamos también como un ministerio y que somos aún en el manejo de este dinero, aún en el manejo de estos recursos que solamente es un bien trasladado de un lugar a otro. En realidad es un mensaje de amor, de unidad, de fraternidad, de esperanza entre la iglesia de Jerusalén y las demás iglesias que están para apoyarle. Y eso nos dice que estas personas tenían una visión, este equipo tenía una visión, no solamente de que estaban reuniendo dinero para llevarlo a alguien en necesidad, sino que a través de este medio se convertían en mensajeros de Jesucristo para suplir la necesidad de aquellos que estaban en angustia. Y todo esto también desarrolla o nos muestra otra característica, que es que ellos en todo esto daban gloria a Cristo con sus acciones, con su trabajo, con su servicio, con su administración. Todas estas características las debemos encontrar en aquellos que hoy trabajan en la administración de la iglesia, en el liderazgo, en toda esta parte que algunos tal vez dicen es menos importante, no es trascendente, pero que en realidad lo es. Una iglesia necesita un buen proceso de administración. Una iglesia necesita una administración de excelencia, eficaz, y para ello necesitamos un equipo que cumpla con las características que se requieren para alcanzar este tipo de administración. Hoy en día, más que nunca, necesitamos hermanos y hermanas en la iglesia que tengan disposición, que estén dispuestos a decir: sí acepto, sí entro, sí estoy dispuesto a servir en la obra del Señor. Necesitamos hoy más que nunca hombres y mujeres en la iglesia con un testimonio intachable, que puedan servir al Señor en cualquier posición, sobre todo tal vez en estas que manejan recursos, donde sus testimonios sean incuestionables. Necesitamos también que sean hombres y mujeres honrados, de excelencia, diligentes, y que entiendan sobre todo
que esa labor, que tal vez no es estar detrás de un púlpito, que esa labor que quizá no es tener la oportunidad de ir a predicar, de ir a evangelizar, que esa labor que quizá no es estar al frente dirigiendo o tocando algún instrumento, que esa labor que es quizá ahí en una oficina, que esa labor que es quizá para otros insignificante, esa labor es una labor trascendente para la vida de la iglesia, y que cumplir con ella es cumplir con el servicio a Dios, y que al hacerlo de manera excelente estamos dando gloria y honra a nuestro Dios. Pablo tenía esto bien presente en su corazón. Pablo entendía perfectamente que este equipo de trabajo tenía estas características, necesitaba estas características, porque lo que estaban haciendo tenía trascendencia y que debía hacerse de la mejor manera para glorificar el nombre de Dios. Y nosotros hoy necesitamos más que nunca un proceso de administración transparente en la vida de la iglesia. Necesitamos un proceso de administración de excelencia dentro de la iglesia. Necesitamos honradez absoluta dentro de la iglesia. Necesitamos tener apertura en el tema administrativo para que todo sea claro delante de la iglesia y podamos entonces decir que lo que hacemos lo hacemos delante de Dios, pero también delante de los hombres, con la mayor de las calidades que esté en nuestro alcance. Es importante que entendamos esto, porque de esa manera funciona mejor la obra del Señor y puede hacerse más para el servicio a los que necesitan. Hay una tercera característica que encuentro en estos versículos que le da sentido a una administración eficaz. Repito, es importante aprender a trabajar en equipo. Es importante aprender a desarrollar nuestro servicio en equipo en el trabajo administrativo de la iglesia. Es importante que aquellos que colaboran en esta área tengan características trascendentes, que tengan características de excelencia para que puedan cumplir con dignidad y con los más altos estándares de calidad en el servicio que prestan al Señor y a la iglesia en este trabajo. Pero además deben tener muy claro cuál es la meta de este trabajo. ¿Cuál es la meta de este equipo? ¿Cuál es la meta de este proceso de administración? Hay por lo menos 3 características que encontramos en esta porción que nos pueden señalar como metas, como objetivos presentes en este pasaje. Una meta sería aprender a evitar. ¿Qué es lo que pretende el apóstol Pablo que se evite? Dice el versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Una de las metas principales del trabajo de administración es evitar que otros puedan señalar fallas importantes, fallas trascendentes, fallas en el carácter, fallas en los números, fallas en el trabajo de administración. Debe hacerse todo lo posible para evitarlo. No debemos dar espacio a la especulación, no debemos dar espacio a el señalamiento negativo, no debemos dar oportunidad a que se nos señale de mala manera por una mala administración. Es importante que nosotros entonces nos esforcemos en todo lo que podamos, porque en el trabajo que hacemos para Dios evitemos cualquier posibilidad de ser señalados como ineficaces en nuestro trabajo. Esto significa que debemos entonces
ser observadores, que debemos ser detallistas, que debemos buscar la excelencia en todo lo que hacemos, de tal forma que no haya ni un solo espacio, que aún con lupa no puedan encontrar ningún error en nuestro trabajo, y que de esa manera glorifiquemos el nombre del Señor. En este sentido, entonces, una meta sería evitar que se nos critique, que se nos señale. Pero otra meta sería la siguiente, en el versículo 21, procurar, dice el versículo, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Procurar. Hay un famoso versículo en la carta a Timoteo donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Procurar es presentar nuestra disposición, pero también nuestro esfuerzo. Todos nuestros recursos, todas nuestras capacidades, todos nuestros talentos deben ser puestos sobre la mesa al servicio de hacer el trabajo con la mayor de las excelencias. Procurando, dice el apóstol, hacer este trabajo honradamente. ¿Por qué? Porque hay dos visiones. Una es la visión de Dios, que nos está viendo en todo lo que hacemos. Debemos mantenernos con la idea clara de que Él está viendo cada uno de los pasos que damos en el trabajo que realizamos en su obra. Pero no solamente Él. El trabajo de administración, el trabajo de liderazgo es visto por todos los demás. De alguna manera, cualquier persona que asume una responsabilidad en estos temas se autocoloca a la vista de todos junto con su trabajo, de tal manera que minuciosamente será observado para descubrir algún error, a veces voluntario, a veces involuntario, pero siempre habrá la mirada puesta sobre aquellos que administran, que lideran la obra del Señor. Es por eso entonces que debemos tener claras las dos realidades. Algunos dicen, no, a mí solamente me preocupa Dios, con que Dios vea, pero también los hombres deben ver. Con que Dios sepa, no, también los hombres deben saber. Con que Dios tenga conocimiento, no, también las personas deben conocer. Pablo tiene muy claro eso. Y a algunos les interesa solamente maquillar y tratan solamente de quedar bien, tratan de acomodar las cosas para que los demás vean que todo está bien, pero hay algún problema. Pero les recuerdo a ellos que Dios está viendo. Hay que quedar bien con Dios y hay que quedar bien con los hombres. Hay que hacer las cosas de tal forma que entendemos que Dios nos ve, pero también entendemos que los hermanos nos tienen que ver y tenemos que rendir informes delante de ellos. Qué importante es que podamos hacer esto con claridad en nuestros corazones. Pero hay una tercera meta, que de hecho está anterior a estas, pero que me interesó dejarla para el final. La siguiente meta que quiero señalar con ustedes es la motivación que provoca el trabajo que se hace. Dentro de la historia que aquí nosotros encontramos, vemos cómo Pablo dice todo lo que está diciendo aquí. Todo este señalamiento de un equipo de trabajo, todo este proceso de señalar las características positivas de este equipo de trabajo y de cómo hacen este trabajo, cuál es la meta, el propósito de este equipo. Dentro de todo esto hay un propósito, hay un plan. Pablo no está diciendo esto solamente porque sí. Pablo está diciendo todo esto para inspirar, para motivar, para generar confianza en el corazón de aquellos que están viendo todo este trabajo, están viendo todo este dinero, están viendo todas las posibilidades del manejo de estos recursos, pero Pablo les está invitando a decir, vamos, apoyen,
vamos, preparen su ofrenda, vamos, hagan un esfuerzo para dar su ofrenda para el Señor. Pablo nos está motivando. Más de alguno podría haber dicho, a ver, vamos a hacer cuentas, son tantas iglesias, cada una va a dar tanto dinero. Más de alguno podría estar pensando, ¿y qué va a pasar con ese dinero? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Tal vez algunos estarían pensando, mejor yo no doy, al fin que otros van a dar. Y podría pasar que los recursos no fuesen lo suficientes para ayudar a la iglesia en necesidad. Pablo motiva, Pablo inspira, Pablo anima a la iglesia para que ofrende. Y la mejor manera de motivar, la mejor manera de inspirar a otros para que den, es cuando se demuestra que el equipo de trabajo que lidera, que administra, hace las cosas de la mejor manera. No hay mayor motivación, no hay mayor inspiración que aquella que nos demuestra que podemos hacer nuestra parte, que podemos poner lo que está en nuestras manos, sabiendo que el equipo que administra lo hace con excelencia para la gloria de Dios. Así que el propósito de Pablo y el propósito de la administración de excelencia es motivar para que el trabajo continúe, para que el proceso siga creciendo, para que los recursos se amplíen y se pueda hacer más de lo que se está haciendo en este momento. Una mala administración no solamente causará problemas internos, sino que reducirá el ánimo y la motivación para seguir trabajando. Por el contrario, una buena administración clara, transparente, no solo de los recursos, sino de todo lo que nosotros administremos en nuestro trabajo, en la obra del Señor, nos permitirá que al vernos los demás, cómo se trabaja, cómo se administra, cómo se transparenta todo, cómo se hacen las cosas bien hechas para Dios, pero también para que las personas puedan ver cómo se maneja correctamente el trabajo. Eso va a impulsar, va a animar a otros, va a incentivarlos para que sigan colaborando, para que sigan sirviendo, para que sigan trabajando, para que sigan respaldando la obra del Señor. Y entonces una buena administración es la base para que todo crezca, para que todo se amplíe, para que todo mejore, para que todo vaya hacia adelante. Eso lo tiene en mente Pablo, eso lo tiene muy claro el apóstol, y por eso es que anima a la iglesia. Vamos, hermanos, ofrenden, miren, prepárense, miren, cuando vaya fulano de tal, vaya, ustedes ya deben estar preparados para dar su ofrenda. Los está animando, pero la mejor forma de animarlos es decirles, y va tal hermano, y va este otro, y miren, las cosas se hacen así y así y así, todo con transparencia delante de Dios, delante de los hombres, con honradez, con diligencia, con disposición, con buen testimonio, procurando glorificar a Cristo, todo de manera excelente para la gloria de Dios. Y eso entonces, cada vez que los hermanitos sabían, ¿y quién está administrando? Fulanito de tal. Entonces sí, voy a dar, porque yo sé que él tiene buen testimonio, yo sé que él es honrado. ¿Se dan cuenta? Cuando se saben las cosas, cuando se hace un buen trabajo de administración, esto nos impulsa para seguir creciendo. Hay un elemento final que quiero mencionar para cerrar este mensaje. Dentro de todo este proceso, como dije, cuando Pablo habla de un equipo de trabajo, él utiliza la tercera persona del plural cuando menciona a su persona y a otros que lo están respaldando en el nombramiento de aquellos. Pablo dice con respecto al segundo hermano que él ha sido designado por la iglesia. Y esto me lleva entonces a mí a pensar en lo importante que es que la iglesia esté involucrada en el proceso de la administración. Me gusta mucho, y aquí voy a acotar específicamente a nuestra iglesia y a nuestra organización. Me gusta mucho el concepto de equilibrio entre un gobierno en el que hay un equipo de trabajo que administra, que gobierna, que lidera, pero al final de cuentas, quien tiene la máxima autoridad dentro de una congregación no es el pastor.
Y no es el cuerpo ejecutivo, sino la iglesia misma como tal. Creo en ese concepto porque lo veo en la Biblia. Veo aquí a Pablo liderando un equipo, pero entendiendo que la autoridad que rige todo este proceso es la iglesia misma, que ha nombrado, que ha designado a Pablo, a Tito y a los demás hermanos para hacer el trabajo de recolectar y de llevar esta ofrenda. La iglesia debe estar involucrada en el proceso. Amados hermanos, yo los invito a que nos involucremos en la administración, en el liderazgo, en el servicio, a que estemos dispuestos a participar en aquello que se nos pida dentro de la congregación y que lo hagamos con excelencia, que cumplamos con las características que tienen estos hermanos en estos pasajes y que nos convirtamos en personas dignas de ser tomadas en cuenta para servir en la obra del Señor en cualquier área que sea necesaria, y que lo hagamos siempre de la mejor manera, con honradez y con excelencia para la gloria de Dios. Yo los invito a que evitemos en todo lo que esté en nuestras manos que el nombre de Cristo sea vituperado por causa de un mal trabajo, de un mal gobierno dentro de la iglesia, de una mala administración. Al contrario, que procuremos poner todos nuestros talentos y nuestros recursos para que todo se haga de la mejor manera y con absoluta transparencia para que Dios sea glorificado. Y cuando hagamos eso, lo poco que hoy podemos hacer, lo limitado que hoy estemos en los recursos que poseamos, recursos humanos, materiales, económicos, todo eso pequeño, pero con una buena administración, nos hará crecer, nos inspirará, nos motivará a dar más y más de nuestro tiempo, de nuestros recursos, nuestros talentos, y la obra del Señor seguirá creciendo y creciendo y creciendo para gloria de nuestro Dios. Yo los invito, mis amados hermanos, a que reflexionemos en la importancia de este tema dentro de la iglesia. Ojalá que no nos centremos solamente en una área, sino que aprendamos a mirar todas las áreas de trabajo de la iglesia: la espiritualidad, la comunión, el conocimiento y ahora la buena administración son necesarias para que las podamos desarrollar en la vida de la iglesia. Aún necesitamos otros elementos, aún necesitamos seguir sirviendo en diferentes áreas en nuestra vida dentro de la congregación. Aún necesitamos aprender a proclamar el nombre de Cristo con nuestras vidas. Aún necesitamos aprender a tener comunión, no solamente toda la iglesia, sino aprender a tener comunión en los pequeños grupos que podamos desarrollar. Y aún necesitamos aprender a adorar a Dios juntos en nuestras reuniones, teniendo tiempos de inspiración para adorar, para alabar a nuestro Dios. De esos temas estaremos hablando en los próximos sermones y esperamos que en todos ellos el Señor nos hable, nos ministre y nos impulse para crecer en todas las áreas que la iglesia necesita crecer. Yo le invito a que usted se disponga para servir al Señor y que en el proceso hagamos todo de la mejor manera para la gloria de nuestro Dios. En este año en el que desarrollaremos un plan de trabajo con diferentes actividades, proyectos, diferentes metas que nos estamos trazando como congregación, en todo lo que podamos hacer, colaboremos para la gloria de nuestro Dios y hagámoslo con excelencia delante de Dios y delante de los hombres. Les invito a orar al Señor pidiendo su ayuda, su asistencia en este proceso. Padre, te damos gloria y honra, alabanza y adoración, porque aún estos detalles insignificantes para muchos, tú los valoras y los consideras como parte importante de una vida digna de tu iglesia.
Señor, ayúdanos a valorar una buena administración, una buena estructura, un buen proceso de trabajo en el liderazgo que se desarrolla dentro de tu iglesia. Que lo hagamos, Señor, como un equipo. Que lo hagamos, Señor, con un testimonio digno y fiel, honorable delante de ti y delante de los demás. Que lo hagamos con el propósito, Señor, de crecer y de engrandecer tu obra a través de una excelente administración dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, y glorifícate en tu pueblo para que tú seas exaltado, Señor, y tu nombre sea conocido en las naciones a través de tu iglesia. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga.